Quería preguntarle si se ve bien, porque yo acá veo un poco extraño, no sé si se ve bien la pantalla. Sí, se ve súper bien, Andy. Lo vemos Sí. bien. Súper. Ya, vamos a empezar esta reunión con un caso clínico, que este es un chiquitito de 1 año 11 meses, de sexo masculino, que tenía antecedentes perinatales de padres no consanguíneos. Él es el tercer hijo de 3 de la mamá y 3 del papá. Él tiene antecedentes de un embarazo fisiológico controlado, un parto vaginal inducido, y tiene antecedentes de que presentó un trauma obstétrico quedando con un síndrome plexobraquial. Nació a las 40 semanas, adecuado, según lo que estaba descrito, en el percentil 88 con una talla 48,5, y este bebé fue hospitalizado a los 7 días en neonatología por presentar ictericia e hipoglicemia al anamnesis remota. Dentro de los mórbidos que tiene este paciente, bueno, el síndrome plexo-braquial, que está en rehabilitación en fisiatría aún, un retraso global del desarrollo psicomotor que está en control con neuropediatría. Y dentro de los controles que había presentado este paciente, se solicitó una resonancia magnética que, para cuando se conoce a este paciente, en este caso a partir de endocrinología, estaba esta pendiente. Además, tenía descrito una displasia luxante que fue tratada con arnés de Pavlik, y se describía unos testes en ascensor y pequeños en una evaluación de octubre del año 2020, y que estaba pendiente también una evaluación endocrinológica a raíz de esto, que fue recientemente realizada en noviembre del año 2020. Dentro de eso tenía una eco testicular descrita a los 6 meses en febrero del año 2020, que mostraba un testículo derecho, ambos testículos de 0,2 cc de volumen. Bien, eh, las hospitalizaciones como antecedentes, sí, una, cuando se conoce a este paciente, en noviembre del año 2020, cuando tenía 1 año y 3 meses. Fue hospitalizado por una convulsión febril simple, secundaria a un cuadro respiratorio leve escrito de una crisis bronquial obstructiva. De los antecedentes familiares, tenía una mamá de 42 años que era sana, y que, bueno, ahí está la medicina antropométrica, le sumenar que a los 12 años, un padre de 45 años, talla 170, con antecedente de convulsión febril durante la infancia. Tiene 2 hijos este papá, recordemos que es el tercero y el tercero de ambos, por ambas líneas, papá y mamá. Uno de 20 y 22 años, que presentaron también convulsiones febriles durante la infancia. Los hermanos paternos son sanos y los hermanos maternos también. Entonces, este paciente se conoce por endocrinología durante la hospitalización que les mencionaba acá, al año 11 meses, y estos son sus antecedentes que ya les mencioné. Entonces, durante la hospitalización de ese cuadro, de esta convulsión febril asociada a un cuadro respiratorio, se descartó una infección del sistema nervioso central con electroencefalograma y punción lumbar, y los exámenes de ingreso fueron concordantes con una infección viral moderada por la cual fue tratada. Al examen físico, según la descripción del equipo de pediatría y de la ficha, no habría hallazgos significativos descritos, pero destacaban dentro de los exámenes los endocrinos y metabólicos, que presentaba un amonio en 43 microgramos por decilitro, una TSH que estaba en 0,69 para esos rangos de referencia, con una T4 libre que estaba en 0,43, o sea, estaban bajas, con una vitamina D baja también. Y en relación a los antecedentes del retraso psicomotor que presentaba, y que se había solicitado una resonancia por presentar este retraso, también se había solicitado un cariograma por el equipo de neuropediatría, el cual estaba pendiente para ese entonces, para efecto de esta hospitalización. Y por los antecedentes que yo le escribí de estos testes pequeños en ascensor, y con estas pruebas tiroideas que estaban alteradas, la historia clínica que fue descrita, se solicitó la evaluación por endocrinología, ¿ya? Y en ese entonces se solicita por parte del equipo ejes hormonales hipoficiarios, y como tenía una resonancia que estaba pendiente, se solicitó que durante esta hospitalización se iba a realizar este examen, fuera con visión de silla turca. Entonces, dentro de los exámenes de estos ejes que llegaron inicialmente, destacaba una prolactina que estaba en 3,067, un cortisol basal de 7,62, y la IGF-1 y IGF-BP3 estaban pendientes en ese entonces durante esa hospitalización. Al examen físico durante la evaluación endocrinológica, destacaba y estaba descrito como una macrocefalia relativa, con fontanela cerrada, una fase triangular,
ojos normales, tenía orejas normales algo desplegadas, un paladar que estaba indemne, un cuello fino, tórax simétrico, cardiopulmonar normal, abdomen blando, depresible, indoloro, sin masa ni visceromegalia, y unos genitales que se describía con un pene en 1,8 centímetros, lo cual le daba menos de 2 desviaciones estándar. Tenía teste en la raíz escrotal de tamaño y canales inguinales libres con cordones sin tensión y extremidades sin acortamiento con surcos normales, y se describía una hipotonía generalizada. Esta es una foto que fue autorizada por los papás para poder mostrarle cómo es el niño, lo que estaba descrito en este examen físico inicial. Entonces, como se solicitó esta resonancia posterior a la evaluación de endocrinología con visión de silla turca, nos damos cuenta que lo que muestra el informe de esta resonancia es que en la región de la silla turca precisamente no se observa desarrollo de la silla, no se reconoce bien el tallo hipofisiario y tampoco no existe hiperseñal de la neuropófise en la línea media en estas dos visiones que les muestro. Entonces, el informe, la impresión que da el radiólogo es que existe una ausencia del tallo hipofisiario y de la hipófisis, que esto es compatible con un síndrome de interrupción del tallo hipofisiario. No habían otras alteraciones en la línea media y en la resonancia del parénquima cerebral no tenía otras alteraciones descritas. Entonces, como se solicitó, estaban algunos exámenes pendientes frente a esta evaluación endocrinológica y estos exámenes descritos, con la resonancia que pesquisa esta aplasia hipofisiaria y el laboratorio, que la descripción endocrinológica nos muestra un hipotiroidismo central con una baja reserva lactotropa, y por la historia y los antecedentes que le describí, probablemente presentaría un déficit de GH que aún estaba pendiente para esa evaluación, las IGF-1 y IGF-3, y por tener los testes pequeños se plantea también un probable hipogonadismo hipogonadotropo. Ante la presencia de un cortisol en 7 se hace imperativo descartar una insuficiencia suprarrenal central antes de iniciar una sustitución hormonal. Y dado que está el paciente en condiciones de alta, se solicita realizar un test de CTH microdosis para cortisol y un control ambulatorio con revisión de exámenes para inicio de sustitución hormonal en endocrinología. Entonces, el control endocrinológico ambulatorio llega este TDCTH para cortisol 4 inicial que pica hasta 11, con una TSH que sigue suprimida la prolactina en 3,07 y la IGF-1 que está, ahora sí, el resultado y está indetectable. Por lo tanto, se plantea un hipopituitarismo congénito con un síndrome de tallo, de interrupción de tallo hipofisiario. Entonces se inició inmediatamente terapia de sustitución con Eutirox, hidrocortisona, hormona de crecimiento, dosis 0,5 miligramos por día, y se dejó beta-HCG en esquema de 3 veces 1500 unidades por el tema de esta descripción de la cona, y se discute inmediatamente junto al equipo de genética respecto a este paciente si realizar estudio preciso. En este caso se sugiere por parte genética realizar un exoma, ya que el cariograma estaba pendiente aún. Entonces acá les muestro un poco retrospectivamente a los controles posteriores con endocrino, en el cual se realiza la evaluación como antropométrica dentro de lo que voy describiendo. Si se fijan acá, desde los antecedentes del nacimiento y desde que es evaluado por endocrino, nos muestra una clara marcada talla baja desde que se pesquisa, con distintas desviaciones estándar que están en promedio entre bajo 4 hasta bajo 3,62 luego de iniciar tratamiento, y asimismo la descripción de este micropene en relación al uso de beta-HCG, y que tras 3 dosis de estas se logra tener testosterona que estaba en 20,6 con un discreto aumento del tamaño del pene, 2 centímetros, y por lo tanto se inicia testosterona además 3 veces en esquema de 25 miligramos por semana por 3 veces. Los controles posteriores nos muestran que en enero, este paciente se conoció en noviembre, presentaba ya con terapia de sustitución una T4 libre en 1,08, con una T4 en 8,2, una IGF que ya empieza a ser medible, y así sucesivamente. Actualmente, o sea, los últimos controles, este paciente se sigue con Eutirox, con hidrocortisona, y está con hormona de crecimiento a dosis de 0,5 miligramos por día. En la solicitud del coreograma llega al resultado que muestra 24 metafases en las cuales se observó un cromosoma derivativo 18 producto de una translocación entre un cromosoma 18 y un cromosoma 21, con pérdida en el brazo corto de y en la otra no se observaron alteraciones cromosómicas numéricas ni estructurales, por lo tanto se escribe un cariotipo 45XY con esta translocación.
en el cromosoma 18. Y luego el exoma, que fue solicitado por sugerencia de genética en conjunto con endocrino, nos muestra que da un resultado positivo por una variación en el número de copias como una variante patogénica que fue identificada y que sería una de lesión en la región terminal del brazo corto del cromosoma 18, y que esto confirma el diagnóstico genético de una monosomía 18p para este paciente. Además, dentro de lo que el exoma describe, muestra dónde está provocada este deportamiento, que explicaría el síndrome de monosomía 18, y por otro lado, en esta región se describen todos los genes que están perdidos y que se expresan en este cromosoma. Entonces, el diagnóstico endocrinológico de este paciente es un hipopituitarismo congénito con un déficit múltiple de hormonas hipofisiarias y un síndrome de interrupción de tallo hipofisiario descrito por la resonancia, además de una monosomía 18. Hasta esta parte llega el caso clínico que les voy a describir y voy a pasar a conversar. No sé si alguno tiene alguna consulta respecto al caso clínico. Yo, Andy, hola Isabel. Hola doctora, ¿cómo estás? El caso. El exoma lo hicieron solo del paciente, no hicieron exoma trigo para los padres, por los antecedentes que tenía el padre de los otros hijos con alteraciones. Inicialmente no, doctora, solamente al paciente. Andy, habla el doctor Volk. ¿Me Doctor, escucha? sí, claro. Oye, ¿qué pasó con la neurohipófisis? Eso ¿Tenía, estaba, perdón, tenía algún sodio? no se describían alteraciones hidroelectrolíticas durante la hospitalización, doctor. No había problemas con eso. Ni Ya, tampoco poliuria, nada. entonces era a mí me llamaba la atención porque nosotros generalmente los hipopituitarismos que hemos visto han sido de la adenohipófisis y la neuro habitualmente está ectópica, está en alguna parte por ahí. Por eso nos llamaba la atención que hubiesen dicho inicialmente que tenía déficit de la neurohipófisis. Eso habíamos entendido nosotros. Ah, no, Pero por lo gracias menos por... Sí. en la descripción del informe precisamente dice que no se observa neurohipófisis. Lo que sí, claro, como usted dice, no había clínica aparente de alteraciones como diabetes insípida o alteración hidroelectrolítica en asociación con las hormonas de la neurohipófisis. Ok, gracias. Andy, Sí. una pregunta, soy el doctor Guarda. Oye, que en la imagen igual se ve algo en neurohipófisis, yendo como lo que decía el doctor Volk. No sé si puedes poner la resonancia de nuevo. Pues se veía como media ectópica hacia arriba, no sé si es la pantalla nomás, pero algo se le ve. Se le ve como un Eso que está puntito más acá, blanco arriba. sí, No sé si eso será eso. no sabemos, verdad que Ya, quedaba la duda, pero eso fue lo que estaba escrito nomás, doctor, y estas son las imágenes ya. que... Sí, yo iba a Pero preguntar lo mismo, si Sí. habían podido revisar la imagen, hacer como alguna reconstitución o algo, porque pareciera que hubiera, y es raro que no tenga clínica, nada de clínica. Osmolaridad no tiene, ¿verdad? Plasmática urinaria. no, doctora, tampoco, como les decía, no había presentado poliuria ni tampoco trastorno hidroelectrolítico durante esta hospitalización. Que en realidad eso fue hecho porque aprovecharon que como se hospitalizó por esta convulsión febril en contexto de un cuadro respiratorio, se continuó el estudio que estaba pendiente. Entonces habían varias cosas ahí que llamaban la atención y que hacían solicitar la evaluación por endocrinología que estaba pendiente aún. Sí, pero no tenía, o sea, tenía sodios que estaban absolutamente normales y no tiene clínica de diabetes insípida. No tiene. Y eso es lo que me comanda. Y sí, yo sí, viendo esa imagen, sí, yo creo que eso que está arriba y que dice Francisco es neurohipófisis, pero no lo reconversé con otro neuroradiólogo. Pero clínica no tiene hasta el día de hoy. Bueno, voy a continuar con un poco en el caso clínico referente a estos últimos dos diagnósticos y voy a pasar a hablar un poco del síndrome de interrupción del tallo hipofisiario y un poco la revisión de la literatura en base a los últimos papers y reportes que hay en la literatura. Dentro del mapa de ruta, en relación al síndrome de interrupción de tallo, voy a conversar un poco sobre la introducción y las definiciones de este síndrome y del hipopituitarismo congénito, la fisiología y la fisiopatología de esta enfermedad, describir la
manifestaciones clínicas y algunas deficiencias hormonales aisladas múltiples, las causas genéticas que están involucradas en esto y las manifestaciones clínicas respecto a la monosomía 18. No me voy a enfocar en el tratamiento, ni tampoco voy a ahondar mucho en todo lo que es la ontogénesis de la hipófisis y los genes que están involucrados, porque eso daría una reunión muchísimo más larga. Entonces, para comenzar, como introducción respecto al hipopituitarismo congénito, como vemos, o con un déficit combinado o no adquirido de hormonas hipofisiarias, está caracterizado por un déficit múltiple de hormonas hipofisiarias en el que se incluye el déficit de una o más hormonas que comanda la hipófisis. Se debe a mutaciones en factores de transcripción pituitario y se puede detectar deficiencias múltiples de hormonas adenohipofisiarias asociadas a una presentación clínica heterogénea que va desde cuadros graves con hipoglicemia e ictericia en periodo recién nacido, como lo tenía el paciente, hasta presentaciones tardías como pubertad retrasada, hipogonadismo, hipogonadotropo, impotencia o infertilidad en edades más grandes. También se asocia a efectos estructurales del cerebro y de la línea media, dentro de lo que se escribe como la genesia del cuerpo calloso, la displasia septóptica y la holoprosencefalia. Respecto a la epidemiología del hipopituitarismo, la causa del déficit combinado de hormonas hipofisiarias se reporta en general como 1 por 4.000 en deficiencias múltiples no asociadas a defectos en la línea media, 1 por 10.000 en displasia septoóptica y 1 por 10.000 a 20.000 en relación a la prosencefalia, y en relación a los déficits de hormonas hipofisiarias múltiples asociadas a síndrome, la incidencia aún es desconocida. En relación al síndrome de interrupción de tallo, se desconoce la prevalencia de la población general, pero el uso de resonancia ha aumentado el número de diagnósticos y en su mayoría son identificados estos después de muchos años, incluso según lo que se menciona, como una reclasificación diagnóstica, en algunos casos de un origen idiopático. Se describen pocos casos familiares, menos del 5%, y la mayoría de las variantes patogénicas son de tipo esporádica, con una descripción aparente de mayor prevalencia en hombres por sobre mujeres, con algunas diferencias étnicas en relación a las cohortes que han sido reportadas. Respecto a la definición del síndrome del tallo hipofisiario, interrupción del tallo, se conforma por una triada en relación a los hallazgos de la resonancia magnética, con un tallo hipofisiario delgado, interrumpido, atenuado, ausente, con hipoplasia o aplasia de la hipófisis anterior y una neurohipófisis ectópica. Esta tiene una etiología que no está bien precisada y es difícil aún de explicar. La expresión poligénica que estaría alterada junto con la interacción con factores ambientales podrían explicar el origen de esta patología y principalmente se debe a las alteraciones de las vías de la señalización en la ontogénesis pituitaria y del desarrollo neuronal, con manifestaciones clínicas amplias y complejas que van de deficiencia de hormonas deficiencias múltiples de hormonas hipofisiarias, malformaciones intra y extrapituitarias también asociadas. Entonces, para recapitular un poco en relación a la embriología y el desarrollo de la hipófisis y del hipotálamo principalmente, esto depende, como les mencionaba, de la expresión secuencial, temporal y espacial de una cascada de moléculas de señalización y factores de transcripción que van a desempeñar un papel crucial en el compromiso de los órganos y de la proliferación celular, del patrón y la diferenciación terminal de estas que van a provocar después las series distintas que van a dar las hormonas hipofisiarias. En relación a modelos animales utilizados en roedores, es que se describe como muy similar a humanos y por eso se ocupan para describir la ontogénesis de la hipófisis. Entonces esta parte, su desarrollo durante la cuarta semana de gestación, según lo que se describe, en relación a la diferenciación de dos partes del ectodermo, por un lado el ectodermo superficial anterior donde está la bolsa de Rathke y por otro lado tenemos el neuroectodermo que pasa a ser por distintas señalizaciones va a generar una expresión en cual la parte del infundíbulo del neuroectodermo se va a comenzar a vaginar y a su vez la bolsa de Rathke, que deriva de la placoa hipofisiaria, que es una parte del sector arcos branquiales, por esta expresión génica, va a generar invaginación y esto van a empezar a tomar contacto entre ellos para posteriormente desprenderse del ectodermo ventral, en el caso de la bolsa de Rathke rudimentaria, y toma contacto con parte del infundíbulo y del neuroectodermo para formar las distintas partes de la hipófisis, tanto la neurohipófisis como la adenohipófisis. Eso en rangos generales. Y como les mencionaba,
esta ontogénesis va a ser comandada y orquestada por la expresión de distintos genes que van a ir en distintos tiempos expresándose y dejando de expresar para que puedan proliferar otras líneas, otras vías de señalización que van a terminar dando, por un lado, la proliferación de las células hipofisiarias, luego la diferenciación y el posicionamiento en cada una de las regiones de esta hipófisis, para luego dar secreción y actividad a la secreción de las hormonas hipofisiarias en sí. Hay muchos y múltiples esquemas en la literatura respecto a esta señalización que es un tanto compleja, pero dentro de las que a mí más me gustó como poder clarificar un poquito esto, es la expresión por un lado del neuroectodermo y por otro lado de la bolsa de Rathke, que va a dar esta señalización y estas cascadas de señalización que van a ir a diferenciar posteriormente estas líneas celulares. Bien, por un lado tenemos dentro de las más importantes la proteína morfogénica ósea y el factor de fibroblástico 8 y 10 que se describen, que serían como las primeras moléculas que son secretadas en el infundíbulo, cerca, bueno, de estos modelos animales dentro como de los 10 a 8,5 a 14, en la placoda y en el diencéfalo, principalmente en este, que son los que van a comandar el inicio de este como interacción entre la bolsa de Rathke y el infundíbulo para dar, bueno, su expresión va a inducir esta inicial de la bolsa de Rathke y la mantención de esta va a ir manteniendo esta bolsa. Y por otro lado, el factor de fibroblástico 8, que también se expresa en el infundíbulo, va a dar la señalización y la proliferación celular a esta bolsa, que va a mediar otras cascadas de señalización génica, como son las que están más hacia adelante, como los LHX3 y LHX4, que yo también les voy a mostrar. Y por otro lado tenemos las otras vías que son por parte del ectodermo oral, donde esta bolsa va a empezar a invaginarse y tiene que mantenerse en relación a esta expresión para poder después diferenciarse y dar las líneas celulares diferentes, que sería por un lado la gonadotropa, tirotropa, somatropa, lactotropa y corticotropa. En una primera cascada génica se describe que la primera que se expresa sería la lactotropa, tirotropa y somatropa, luego vendría la gonadotropa y finalmente la corticotropa. Acá tenemos otro esquema y aquí lo mismo, estos esquemas complejos que van a mostrar esta señalización, pero como a modo de resumen, lo principal es saber que estas tres vías principales que van a estar en relación al síndrome de interrupción de tallo, tenemos la WNT con su sistema beta-catenina, que vendría a ser como alteraciones en esta, podrían provocar alteraciones en la organización de esta hipófisis, la vía del Notch, que va a provocar problemas en la diferenciación celular, y la del Sonic Hedgehog, que va a ir regulando toda esta expresión del crecimiento y el desarrollo durante esta embriogénesis. Y bueno, aquí como otro esquema mencionado donde va mostrando la señalización en los distintos tiempos. En relación a eso y a las alteraciones que se pueden provocar, los fenotipos asociados a los hipopituitarismo congénito y genes implicados hasta las fechas que están descritos en la literatura, tenemos que la incidencia, que es la misma que les presenté, tenemos que en la mayoría va a dar deficiencia de una o más de las 6 hormonas de la hipófisis anterior que se van a secretar, como por ejemplo aquella deficiencia múltiple que no está asociada en la línea media, que tiene alteración de los primeros los primeros, ¿cómo se llama?, expresión génica de la ontogénesis de la hipófisis, los HES, SOX, PROP, PUF y LH3 y 4, LHX3 y 4. Por otro lado tenemos la displasia óptica, septo-óptica, que también tiene alteraciones que van a dar estos genes alterados, con asociación de fenotipos que incluyen deficiencia hipofisiaria asociada como alteraciones de la línea media y del quiasma óptico en algunos casos. Luego tenemos la holoprosencefalia, que es la que mencionamos, que afecta tanto a la línea media como al desarrollo neuronal, con la expresión de, por ejemplo, SHH, que es los Sonic Hedgehog, que van a estar alterados en esta, y también el TGF1, que son también genes que van a ir comandando esta expresión de señalización molecular y génica para dar las diferentes líneas celulares. Acá les muestro parte de la literatura, lo que vendría siendo en el esquema A,
una resonancia con una silla turca normal, donde vemos cada uno de las estructuras, la hipófisis posterior, la hipófisis anterior, el quiasma óptico, el cuerpo calloso y el tallo. Y luego en la B tenemos una muestra de lo que son las mutaciones homocigotas en el gen X, que van a mostrar en estos dos pacientes que son dos gemelos, un cuerpo calloso que está hipoplásico, una neurohipófisis posterior que es ectópica, que se muestra en este caso en el segundo gemelo, con una ausencia del tallo visible. Bien, luego tenemos otra ejemplificación de estas alteraciones génicas que van a dar distintos fenotipos y que se van a poder visualizar en la resonancia en mayor o menor grado. Y en el fondo lo que yo les quiero mostrar en esto es que la resonancia es un elemento importante en algunas patologías que son explicadas por este tipo de mutaciones, que van a hablar un poco de la gravedad que pudiesen presentar en relación al fenotipo y a las deficiencias de las hormonas que puedan estar deficitarias frente a estas mutaciones génicas. Y respecto a esto último, del déficit de hormonas hipofisiarias en el síndrome de interrupción de tallo, la mayoría de ellos tiene déficit de GH al diagnóstico. Pueden estar deficiencias aisladas o combinadas de otras hormonas en distintos tiempos de aparición de este síndrome, y la presentación varía entre las cortas que se han descrito desde el periodo de recién nacido con cuadros muy graves, la infancia, la adolescencia e incluso la adultez temprana. La severidad de estas alteraciones hormonales se asocian, como mencionaba antes, al hallazgo de la resonancia con adenopófisis o tallo no visible y con algunas malformaciones extrahipofisiarias que pueden estar asociadas o no a síndromes descritos. Y las imágenes, en este caso, podrían contribuirnos a la predicción del patrón y la evolución de las deficiencias hormonales adicionales y a la gravedad de este en relación al síndrome de interrupción de tallo. Dentro de las manifestaciones clínicas de la edad del momento del diagnóstico va a depender no solo de la gravedad del defecto hormonal y del desarrollo, sino también de la sospecha clínica, y aquí lo remarco, de los médicos que se enfrenten a este tipo de pacientes. Ya en el periodo recién nacido, por ejemplo, hasta un 15% de estos niños presentan hipoglicemia neonatales, o ictericia, incluso en niños más grandes, en un 70% presentan retraso de crecimiento, tal como lo presentaba nuestro paciente, y hasta un 15% presentan algunas malformaciones existentes en cualquier edad, dentro de lo que se reporta. Y también pueden estar asociadas con algunas otras malformaciones, por ejemplo, del sistema nervioso central, como la displasia septo-óptica, agenesia parcial del cuerpo calloso, y algunas malformaciones de Alno-Chiari, que vendría siendo como más cerebeloso. También alteraciones craneofaciales de línea media, como labio leporino, paladar hendido, y alteraciones dentales, o algunas otras dimorfias faciales, y también afectación de otros órganos como el pie, el corazón, esqueleto, tracto gastrointestinal y urinario. Respecto a la genética que se podría explicar el síndrome de interrupción de tallo, la mayoría, como mencionaba antes, son esporádicos, raramente familiares, con una penetrancia variable y de alteración molecular subyacente, con un amplio espectro clínico y hormonal, incluso en casos que se describe dentro de una misma familia que tengan la misma variante patogénica, desde individuos no afectados y sanos hasta aquellos muy gravemente afectados. Se puede presentar de forma aislada o ser parte de un síndrome, y el espectro de genes involucrados se amplía hoy al considerar aquellos que están relacionados con la holoprosencefalia y el desarrollo neuronal. El hecho de tener mayor estudio de última generación, entre ellos el exoma, ha permitido que se pueda tener conocimiento de los genes que van a estar involucrados en estas alteraciones, y que en las últimas revisiones se concluye que sería una herencia multigénica que explicaría este trastorno, enfocada en las vías que yo le mencionaba de señalización génica. Estos genes, estas alteraciones genéticas se clasifican en 4 grupos: aquellos genes que están implicados en la organogénesis hipofisiaria, aquellos que están involucrados en el desarrollo neuronal, las que se asocian a holoprosencefalia, y aquellos que están relacionados con ciliopatía. En el primer lugar tenemos los genes implicados en la organogénesis hipofisiaria, donde tenemos lo que expliqué previamente, la expresión de los primeros cascadas génicas que va a ir dando
estas vías de señalización para determinar después la diferenciación celular, y dentro de ellos destaca el HEX1, el ARNT2, y los que más conocidos que vendría siendo el PROP1 y POF1 en general como alteraciones de la organogénesis hipofisiaria. Y dentro de los que se describe, este es un cuadro de una revisión antigua como el 2011 que explica un poco los fenotipos, la forma de herencia de cada uno de ellos y las variantes con deficiencia de hormonas hipofisiarias aisladas o múltiples con su prevalencia. Por mencionarles como uno, por ejemplo, el HEX1, que da como fenotipo síndrome de interrupción de tallo, se describe que son raras, menos del 1%, con expresión de deficiencias hormonales de forma variable, como déficit de GH aislado con deficiencias múltiples, y también te pueden asociar a otras malformaciones, como mencionaba antes, como en este caso con malformaciones de Chiari. ¿Sí? Y asimismo hay otras, pero esta es una de las principales que estaría involucrada en la organogénesis principal del síndrome de interrupción de tallo. Luego tenemos los genes que están en relación al desarrollo neuronal. Tenemos el ROBO1, que serían proteínas implicadas en la neurogénesis y en la guía axonal, que van a dar, como bien dice la guía, el cruce axonal del sistema nervioso central entre su hemisferio y la ramificación de esto. Y este síndrome con asociación de anomalías oculares se describe desde hipermetropía, tosis y estrabismo, y algunos casos aislados de digenesia hipofisiaria. Por otro lado, tenemos el PROC2 y su receptor, que están implicados también en la neurogénesis, en la migración neuronal, en la angiogénesis, en la regulación del ritmo cardíaco, la reproducción y la contracción del músculo liso. En esta migración se describe esta alteración en asociación a algunos síndromes conocidos como el síndrome de Kallmann, y se describen variantes heterocigotas en las series en relación al síndrome de interrupción de tallo. Luego tenemos los genes relacionados a la holoprosencefalia, que en este caso se describe como la división incompleta del prosencéfalo y se asocia a anomalías de la línea media en grado variable. Se describen como que el síndrome de interrupción de tallo sería una parte de las microformas del holoprosencefalia dentro de lo que se llama el espectro clínico expandido, y aquí caería este síndrome, el cual tendría en algunos casos que sean detectados como un trastorno genético muy complejo y multifactorial, con interacción de gen-ambiente, con penetrancia y expresividad variable y oligoherencia génica variable. Entonces este sería una forma leve dentro del espectro de la holoprosencefalia, y aquí les menciono 3 genes implicados, estos que principalmente son, en primer lugar, el TGF1, que son componentes de la vía WNT beta-catenina, que van a expresarse en la línea media y que son parte también del desarrollo necesario para la señalización de los sonic hedgehog, y que van a actuar como represores transcripcionales y correpresores para, por ejemplo, los receptores de retinoides, que en niveles reducidos, por ejemplo, de este gen y luego de su proteína, van a imitar niveles aumentados de ácido retinoico y van a dar como resultado una mayor expresión génica sensible a retinoides que tienen efecto teratogénico y que podrían explicar esto. Los demás son moléculas de adhesión en células neuronales, que también están en esta vía, y las GL1, que son mediadores de la vía de señalización durante el desarrollo del prosencéfalo. Por último, tenemos los genes relacionados a la ciliopatía, que estos principalmente su función es dar la locomoción o flujo de fluido y la detección de señales en entornos extracelulares, y cumplen un papel clave en la transducción y regulación de las vías de la señalización de estas dos. Se describen órganos afectados, cerebro, riñón, hígado y ojo, y por lo tanto, si esta expresión está alterada, van a dar distintos fenotipos. Dentro de ellos se describe este gen, que es un gen y su proteína acoplada a proteína G ciliar, que son reguladores negativos en la vía de señalización de los sonic hedgehog por las familias GLI2 y GLI3, que van a dar defectos en la línea media y de la holoprosencefalia. Por otro lado, tenemos el IFTB, que hablan de transporte intraflagelar y que también están involucrados en la señalización de la sonic hedgehog y el WNT beta-catenina. Y luego tenemos este último gen que se relaciona con fenotipos que provocan ictericia, polidactilia y afectación renal, cardíaca y cerebral.
El síndrome de interrupción asociado a microdeleciones de duplicaciones dentro de lo que se describe, en uno de ellos el gen CANS-SL1, que vendría a dar el síndrome de Cullen-Debray, que tienen pacientes con discapacidad intelectual, hipotonía, comportamiento amistoso y rasgos faciales característicos, como lo podemos ver en esta foto. También algunas microdeleciones de novo en el cromosoma 17 y algunas duplicaciones submicroscópicas del cromosoma X en el brazo largo, en la posición 27.1 en relación a los genes SOX3. Y respecto a esta parte que es más interesante en relación al exoma, que explicaría la herencia poligénica de este síndrome, con una discordancia de genotipo y fenotipo, como mencioné antes, entre las mismas intrafamiliares con parientes que reportan la misma variante patogénica, con una penetrancia inconsistente de los defectos moleculares identificados, y además la presencia de herencia digénica, que esto vendría siendo como la asociación de un fenotipo que, con alteraciones moleculares en las cuales coexisten dos genes diferentes en un mismo paciente que están alterados. Las técnicas de última generación han descrito estos nuevos genes en las diferentes cortes y han hecho concluir que esto sería una causa con herencia multigénica. Y en algunas que se describen, por ejemplo, en cortes asiáticas relacionadas a los eventos perinatales que podrían explicar en un inicio este síndrome, pero en relación a los avances de estas descripciones, el síndrome de interrupción conduciría a un medio hormonal hipoficiario deficiente en el embrión, que a su vez aumentaría la susceptibilidad a los eventos perinatales adversos, y no al revés, como se presentaban en las cortes, en las cuales reaccionaban en la presentación podálica de los pacientes con sufrimiento fetal agudo en relación a estas alteraciones. Y por eso se dice acá que en realidad no es que estos eventos perinatales provocarían los traumas que generarían esta enfermedad, sino que al revés. Y por último, los factores ambientales que están asociados a este síndrome dentro de las variantes específicas, que pueden actuar como factores que son predisponentes a combinarse con cambios moleculares y con modificaciones epigenéticas y factores ambientales. Se describen dentro de los datos experimentales algunas asociaciones que han sido difíciles de realizar en humanos, como con diabetes materna y gestacional, etanol, ácido retinoico, lo que explicaba antes en relación al TGF-1, cocaína y alteración de la biosíntesis del colesterol. Entonces, esto, en ciertos trastornos genéticos complejos que se originan durante esta embriogénesis temprana, existiría una sinergia multifactorial que podrían modificar o dictar el fenotipo clínico que se va a observar. Entonces, toda esta descripción un poco compleja de la expresión génica en estas vías de señalización que están alteradas, volvemos a nuestro caso clínico en relación a el exoma y a lo que muestra esta lesión de esta región, en el cual tenemos un síndrome de monosomía 18p. ¿Qué es lo que es el 18p? Es la ausencia de todo parte del brazo del cromosoma 18, que se describe en reportes desde 1963 como el primer ejemplo de una monosomía compatible con la vida, con una incidencia de alrededor de 1 por 50.000 recién nacidos vivos, y la relación mujer-hombre sería de 3 a 2. Entonces las características clínicas suelen incluir retraso mental de leve a moderado, bajo estatura, cara redonda con filtro sobresaliente, corto, tosis palpebral, orejas grandes con orejas o hélix un poco separadas. Las manifestaciones clínicas, dentro de lo que se escribe desde muy frecuente a frecuente, son las que podemos ver acá, y acá tenemos un poco de lo que se describe en la literatura referente a esta monosomía, en lo cual vemos pacientes con la cara un poco plana, con tosis leve, orejas grandes, con orejas estas que están un poco más separadas, el labio superior corto saliente, con hallazgos frecuentes. Además, esto se asociaría, como mencionaba, a retraso psicomotor, defectos de tipo holoprosencefalia y otras malformaciones. Y dentro de ello, la correlación entre los puntos de interrupción del desarrollo mental en alguna corte de 7 sujetos que se describía, sugerían una región crítica que sería en este brazo, en la región 11.1 y la 2.1 como punto crítico. Y un poco recordarles cómo era el fenotipo de nuestro paciente, que si se dan cuenta, tan similar a lo descrito, a lo que se describe como monosomía 18, no pareciera. La etiología, como les mencionaba, son generalmente de novo, en cerca de 2/3. La translocación desequilibrada de todo el brazo y la mala segregación de la translocación parental equilibrada y algunas trisomías en algunos casos se describen como variantes en relación a esta alteración. Pueden haber mosaicismo asociado con otras aneuploidías, y también se ha notificado alguna transmisión familiar en algunos casos.
Respecto a los genes y el LOCI que serían relevantes, existe la región crítica para holoprosencefalia, descrito como la HP4 a nivel molecular, hasta el segmento más distal de este cromosoma que está deletado, y se han demostrado mutaciones en el gen del TGIF, ubicado en este cromosoma, que causarían la holoprosencefalia. Lo importante es que si seguimos nuestro caso en relación a estos que le menciono, la otra parte que muestra la región de todos estos genes deletados, hay que ir a buscar cuál gen estaría involucrado, que explicaría esta monosomía. Entonces, lo que hicimos por sugerencia y asesoría de genética, yo coloqué acá las regiones y busqué en esta página dónde estarían los genes involucrados que se describen en relación al cromosoma 18, y se describen estos. Y acá, como ven, uno de los que mencioné previamente estaría el TGIF1, y para ser un poco más específica mi búsqueda, yo tenía que saber si existiría haploinsuficiencia, o sea, que faltaría una copia de este brazo y que provocaría el fenotipo, y en ese caso el TGF1 sí expresa haploinsuficiencia, por lo tanto explicaría este fenotipo. Bien, y respecto a esta última parte, según esta misma página que muestra todo lo que se escribe y que principalmente está en relación a las manifestaciones de holoprosencefalia, este gen pertenece a las proteínas del homobox atípicas que se conservan evolutivamente y que actúan como represores transcripcionales, como les mencioné antes, que es un importante componente de la señalización del WNT, que se expresa en la estructura de la línea media que están en desarrollo y que requiere la señalización apropiada de los Sonic Hedgehog durante el desarrollo del prosencéfalo para actuar como represor transcripcional y correpresores para las células dianas del receptor del retinoides X. Dentro de ello, hasta un 1 o 2% se asocia con personas con antecedentes familiares de holoprosencefalia, tendrían variantes de este gen. Algunas variantes heterocigotas explicarían a través de la haploinsuficiencia ciertos síndromes asociados, pero solo un pequeño porcentaje de estas variantes dañinas conducirían a malformaciones del desarrollo en menos de un 10%, y a menudo se observaría una variabilidad y penetrancia variable e intrafamiliares, como ocurre en la mayoría de otros genes asociados con holoprosencefalia y alteración del síndrome de tallo. Entonces, ya como recapitulando todo, ya tenemos la explicación de lo que tendría nuestro paciente y cuál sería el gen involucrado en dar este tipo de fenotipo. Y para cerrar esta revisión respecto al síndrome, recordar que es un trastorno heterogéneo y complejo que se caracteriza por una alta variabilidad fenotípica y una penetrancia incompleta, diagnosticada a través de la resonancia. Actualmente sería un defecto del desarrollo prenatal y se clasifica como una forma leve dentro del espectro de la holoprosencefalia, y que esta se asocia a un conjunto cada vez mayor de defectos moleculares en genes implicados en el desarrollo pituitario, la holoprosencefalia, el desarrollo neural y otros procesos celulares importantes. Y destaco que la herencia digénica y multigénica que se revela mediante la aplicación de exoma y en el fondo de tecnologías más nuevas, en grandes cortes han logrado que con la mayoría de estos genes que son candidatos relacionados en las vías de señalización alteradas, como el WNT, Notch y SHH, han permitido describir mayores componentes génicos en relación al síndrome de interrupción de tallo. Los síntomas y signos clínicos incluyen deficiencia de hormonas hipofisiarias que pueden ir son evolutivas y que podían conducir a una déficit de múltiple de hormonas hipofisiarias, que incluso se describen en los pacientes más adultos, por eso evolutiva, y malformaciones extrapituitarias que afectan principalmente al cerebro, los ojos y estructuras craneofaciales. Es de particular importancia que un subconjunto de pacientes que manifiestan estas deficiencias combinadas múltiples graves y por lo tanto potencialmente mortales durante el periodo natal tienen que ser reconocidas para poder identificarlas, no tanto como un síndrome de interrupción, pero sí al menos como un hipopituitarismo, pero la presentación más común de este síndrome y la derivación para llegar al diagnóstico sería a través del retraso del crecimiento durante la primera infancia, que se mencionaba hasta un 70%. Y como les mencionaba yo, es importante del equipo médico tener la sospecha clínica para poder realizar el estudio confirmatorio correspondiente, no tan específico para sí, pero sí cualquier hipopituitarismo. Y el seguimiento de todos los pacientes a lo largo de la vida es necesario debido al desarrollo progresivo de estas deficiencias endocrinas y la necesidad de terapia sustitutiva. En el fondo, aquí el mensaje, más allá es que describir el síndrome, recordemos que este paciente desde muy pequeñito tenía algunas alteraciones y algunos signos clínicos que nos podrían hacer sospechar de este hipopituitarismo y que, por así decirlo, tardó en que se hiciera el diagnóstico correspondiente. Eso.
Muchas gracias, Andy, por tu presentación. No sé si alguien del público quiere hacer preguntas o escribirlas en el chat o hacerlas a viva voz. Bueno, por mientras yo les comento que esta guagüita tuvo la historia clásica de hipoglicemia, ictericia y micropene. Por lo tanto, la verdad es que aquí la sospecha puede haber estado desde su nacimiento. Lo segundo es, recordemos que, bueno, a estos papás se les solicitó un cariograma que está pendiente. El cario estuvo después del exoma, recordemos que demora, pero recordemos que nos dan información complementaria, porque el cariograma es algo grueso, mientras que el exoma me da la región precisa, exacta, con toda la información y todos los genes que están deletados. Y en este caso, como dijo bien Andy, el TEGIF1 es el que me explica todo este fenotipo. Entonces, también aquí es importante estudiar lo más acabado posible dentro de lo que se pueda al paciente. Es bastante terrible diagnosticar a un niño que tiene 1 año 11 meses con esta condición, cuando se pudo haber hecho mucho antes, y la verdad es que aquí qué secuelas neurológicas van a quedar nos va a decir el tiempo. El doctor Alejandro Martínez tiene levantada su mano para hacer una pregunta. Alejandro. Sí, Cristian, mi pregunta es cuando uno ve fenotipos complejos como esto, porque uno podría dividirlos como fenotipos simples cuando son aislados, fenotipos complejos como este paciente. Cuando uno se ha enfrentado a fenotipos complejos que son sindromáticos, ¿valdrá la pena ir directamente al microarray o quedarse primero con el cariograma? Esa es la pregunta. Porque en DSD, que es otra condición, hay personas que han sugerido que enfrente fenotipos complejos ir directamente al microarray CGH, como lo sugieren algunos endocrinólogos brasileños. Por eso quería preguntarte si al hacer un paralelo con esto, tener un fenotipo que es complejo y es sindromático, seguir considerando de primera línea el cariograma o ir directamente al macroarray. Ahí la verdad es que a nivel internacional las indicaciones de cario, la verdad es que de entrada hacen un array CGH. Yo creo que en nuestra realidad local me parece que todavía el cario es una herramienta súper importante. Pero porque por el setting, este paciente pudo financiar su estudio molecular, pero lo que nosotros en Chile podemos hacer inicialmente a nivel de salud estatal sigue siendo el cario. Y el cario igual nos dio la información. Lo que pasa es que aquí yo al saber con el exoma, al saber la región deletada, puedo ser mucho más preciso y te puedo decir, mire, es este gen el que está involucrado en este fenotipo. Pero yo creo que vamos a terminar a estos pacientes pidiéndoles de entrada un array. Sí, yo creo que para allá vamos. No sé si la Elena Poggi quiere comentar algo más con respecto a eso. Si está por ahí. Si no, no sé si Andy, tú quieres comentar algo más. Tratando de prender la cámara. Pero te escuchamos. Sí. Mi pregunta apunta a los otros genes que hay en esa... Son tantos, ¿no? Es una deleción grande. Entonces, sería importante también investigar la relevancia que tiene y las consecuencias que podría tener para el fenotipo, que a lo mejor en este momento no se ven porque todavía es chico, pero podrían ser importantes para su vida futura. Entonces, hacer una evaluación de su riesgo en base a los otros genes que podrían ser sensibles a dosigénica, ¿cierto? Porque muchos de ellos van a no ser sensibles a la dosigénica, entonces no van a tener mayor repercusión en el hecho de que tengan solo una copia, pero quizás hay otros más aparte del que dio este fenotipo. Cuando yo puse eso, Elenita, porque precisamente estaba tratando de buscar cuál dentro de todo estos genes era el que podría explicar el fenotipo, y dentro de lo que mismo se describía la monosomía 18, y era el
el TGIF1, pero también me mostraba otros genes que estaban en esa relación que no tenían tanta relación con el síndrome de interrupción de tallo y con el paciente, pero que sí mostraban haploinsuficiencia, que estaban descritos. Claro, y Pero ese era podrían el... tener una consecuencia clínica, ¿no? Habría que como evaluar eso como para poder, digo yo, pregunto. Sí, yo creo que sí, pero en verdad... Absolutamente, y estos son pacientes que uno va siguiendo en el tiempo porque probablemente pueden aparecer otras cosas que hoy no estamos viendo, pero sí, efectivamente, cuando uno tiene este tipo de resultados que involucran varios genes, uno tiene que ir estudiando y reestudiando, y puede que lo que estudie hoy, en 6 meses más, cambie porque apareció una publicación asociando un gen a alguna patología. Entonces, todos estos pacientes, la verdad es que uno los va reestudiando porque año a año hay cada vez más información y va a haber alguna publicación nueva que me genere que me asocie algún gen con alguna manifestación. Entonces sí, estoy súper de acuerdo contigo, Elena. Cristian, a lo mejor podría escribirle al doctor Datani si en sus bases de datos que tiene otros pacientes con esta misma variante, porque la Carol Loureiro le escribió y pudo incluir su paciente en un reporte en el JCM. Mira, sería interesante. Sí, voy a considerar lo que me planteas. Sí, escríbele. Yo creo que le va a encantar que tú le escribas y además que él siempre nos colabora. Perfecto, súper. Muchas gracias. Bueno, cuando no haya más preguntas, tú me avisas para presentar la próxima semana. Sí, yo creo que en honor al tiempo, muchísimas gracias por su asistencia y te dejo a ti, Alejandro, la palabra. Sí, muchas gracias, Cristian, por haber dirigido esta reunión y feliz cumpleaños nuevamente para los que llegaron más tarde. Cristian Seilgen está de cumpleaños. Muchas gracias. Él puede escribir su dirección en el chat para que le envíen algún regalo. Y la próxima semana la reunión va a estar a cargo de Karime Rumier. Karime, ¿estás por ahí? Que Karime se estaba conectando desde el Sotero del Río. No sé si se habrá podido conectar finalmente. Bueno, Sí, estoy. Ya, Karime, Estoy acá. Lo que pasa es que estaba sin cámara. Estoy acá en la Cato. ya. Entonces tú te puedes presentar qué es lo que vas a mostrar la próxima semana y contarnos un poco por qué sería interesante que te acompañemos. No me interesen más. Mira, la idea es poder conversar un poco acerca de criptorquidia, que inicialmente parecía un tema sencillo, pero hay otras alternativas terapéuticas y sobre todo conocer un poco más las bases fisiológicas de por qué un test no desciende y eso puede implicar otra patología hormonal que requiera terapia para mejorar la fertilidad futuro de nuestros pacientes. Yo creo que por ahí va enfocado la utilidad de conocer un poco más de esta patología que parece tan banal, pero que a futuro puede tener consecuencias importantes para la vida y la calidad de vida de nuestros pacientes ya en etapa más adulta. Así que yo feliz invitado de que puedan participar, espero aportar con un granito de arena al conocimiento. Ya, muchas gracias. Entonces, Andy, ¿tú querías hacer un comentario? Sí, yo quería decir como dar un agradecimiento porque igual este tema es un poco complejo y extenso, entonces dentro de ello, aparte del doctor Selgin, que fue mi tutor para hacer la revisión, también agradecer aparte del equipo de genética de mi hospital que también me ayudó un poco cómo utilizar esta plataforma para buscar estas cosas y también a la doctora María Isabel Hernández que también me prestó parte de la bibliografía actualizada respecto a todos los desórdenes de neurodesarrollo hipófisis y hipotálamo. Así que quería agradecerles mucho, que sirvió mucho por lo menos. Ya, hacemos este agradecimiento entonces. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao. Muchas gracias a todos.